Es oficial, Israel no aprendió la lección, no se fijó en las consecuencias de las sanciones que emitieron los países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, contra Rusia. No aceptó el hecho de que Moscú impulsara la investigación que se está solicitando gracias a Sudáfrica, que es un miembro de la Corte Penal Internacional. Lo platicamos precisamente esta semana de la reunión de emergencia que se hizo del grupo de los BRICS, junto incluso con los miembros que van a unirse a partir del 1 de enero. Participó Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, que fue uno de los más vocales. También vimos la presencia, digamos, del representante de Argentina y Etiopía. Ellos participaron en esta reunión de emergencia, pero lo más destacable de ello fue la solicitud que se hizo para que la Corte Penal Internacional investigue posibles crímenes de guerra de Israel contra Palestina, contra la Franja de Gaza. Eso es algo que solicitaron todos los miembros del grupo de los BRICS. Vemos cómo podrían cambiar las cosas si la Corte Penal Internacional realmente hace su trabajo, y así como emitió una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin, hiciera lo mismo con Benjamin Netanyahu. Pero como es amigo de Biden, ya sabemos que eso es solo una ilusión, algo que muchos quisieran ver, pero que todos sabemos que no va a ocurrir. Entonces, después de esta reunión de emergencia en la cual pues los países del grupo de los BRICS se lanzaron contra Israel prácticamente de forma oficial, Israel dijo, bueno, de todos ellos, con el que me puedo pelear o desquitar, por así decirlo, es Rusia, con las sanciones. Vamos a congelar sus activos, así como lo hizo la Unión Europea, así como lo hizo Estados Unidos. La única diferencia es que Israel no tiene ni la más mínima intención, o por lo menos no le preocupa, el qué pasaría si no solo congela los activos rusos, sino también los toma. Los toma para comprar sus armas, sus municiones, todos los recursos que necesite. Lo comentábamos en un video anterior, precisamente de cómo la guerra va a afectar económicamente a Israel. Ya está empezando a endeudar a la nación, y todo indica a que por lo menos 2/3 partes de la deuda que se va a gestar por este conflicto lo va a tener que pagar Israel. La otra tercera parte posiblemente la pague Estados Unidos, pero finalmente es un gasto muy fuerte que va a tener que cumplir Israel. ¿Cómo? Vendiendo el petróleo y el gas que consiga de la Franja de Gaza, si es que llega a ganar este conflicto. Entonces, ahora vemos esta nueva jugada, por así decirlo, de Israel, y está utilizando a los 3 mayores bancos de la nación. Han segregado activos en cuentas que pertenecen a ciudadanos rusos o residentes fiscales rusos. Si tú eras ruso, que no tenías nada que ver con la guerra, que trabajabas o que ya te habías casado, que tenías tu vida en Israel, tus cuentas están congeladas. Tu casa ya no te pertenece. No tienes nada por ser ruso. Esto les está pasando a todos los que se encontraban allá, en Israel. De acuerdo con Forbes, citando a Mark Oigman, el fundador de la empresa financiera internacional SmartGen, anteriormente Euroclear, el mayor depositario de la Unión Europea, estaba exigiendo que sus bancos socios separaran las cuentas que pertenecen a los rusos para controlar el cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea. En ese entonces, Oigman dijo, sabemos que los 3 bancos más grandes de Israel ya han tomado las cuentas rusas de el Banco del Descuento, el Banco Hapoalim y el Banco Leumi, de acuerdo con Oigman. Según este financiero, la mayoría de los asset holders lograron proteger sus fondos, ya que los bancos les avisaron
les avisaron con antelación de la posible segregación de cuentas. Les dieron tiempo suficiente para vender o mover sus valores. Oigman señaló que la segregación solo se centró en los activos que estuvieran vinculados con Euroclear, pero aún así, muchos rusos sacaron sus activos, sacaron sus recursos. Esto, a la larga, va a perjudicar a Israel, porque a diferencia de los países de la Unión Europea que tienen congelados los activos rusos y que no lograron los ciudadanos de esta nación retirar sus activos a tiempo, o por lo menos todos, aquellos que tuvieron esa oportunidad tampoco van a volver a invertir en lo que es Israel, mucho menos en la Unión Europea. Recursos que en este momento a Israel le sirven mucho. A Israel le sirven porque está en una guerra, porque tiene que pagar armamento, tiene que pagar los artículos de primera necesidad, tiene que pagar los artículos para los militares, en fin. No solo es voy a hacer una guerra y ya, necesita armas, necesita equipos y si no tiene recursos, porque finalmente están congelados, no los pueden utilizar. Lo mismo que pasó con la Unión Europea y Estados Unidos, que congelaron los activos de Rusia y están allí, generando intereses y más intereses y más intereses. También hay que tener en cuenta que la Unión Europea y Estados Unidos querían usar esos intereses para dárselos a Ucrania, porque como tal los activos no los pueden tomar. Poco a poco, a través de diversos abogados y de tribunales, se van regresando los activos de los rusos, porque finalmente no tienen nada que ver con la guerra. Ellos buscan la manera de demostrar que no están involucrados con Vladimir Putin, con el gobierno, con nada que tenga que ver con la guerra. Y ya una vez así presentan todas las pruebas ante los tribunales y las autoridades correspondientes, y a estos países no les queda más remedio que regresar los activos a estos oligarcas rusos, como los llaman, a estos empresarios. ¿Qué hacen? Están moviendo el dinero a Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita principalmente. Lo mismo va a pasar con Israel. Los recursos los van a mover para otras naciones, e incluso ya no solo allí, también a China. A América Latina quizás empiece a invertir cada vez más, pero principalmente se están alejando. Van a guardar sus activos, van a ver la manera de buscar un impulso y lo van a tomar. No se van a quedar estancados pensando que en algún momento van a tener los recursos de los rusos. En este caso, los residentes rusos todavía son libres de abrir cuentas y de negociar valores extranjeros a través de bancos de Israel si estos valores están fuera de las jurisdicciones de la Unión Europea. Cualquier banco de Israel que quiera utilizar un ruso no tiene que tener nada que ver con la Unión Europea. Si tiene algún ligero vínculo, van a tomar los activos de este residente ruso. Como parte de las sanciones por el conflicto con Ucrania, la Unión Europea y Suiza impusieron restricciones a los activos pertenecientes a ciudadanos rusos, ya no solo empresarios, oligarcas o a políticos. Se les ha prohibido recibir más de 100.000 euros, que son $108.000, en sus cuentas de la Unión Europea. Se impuso también un límite muy similar a las cuentas de inversión. Si la cartera de inversiones de un residente ruso supera los 100.000 euros, cualquier ingreso por cupones, dividendos o ingresos de la venta de activos vinculados a esta se acreditan a una cuenta especial congelada. Y esos activos no los va a ver este ciudadano ruso. El propietario de la cuenta pierde el acceso a estos fondos, mientras que, por ejemplo, en el caso de Euroclear, los bloquean en caso de violaciones de estas sanciones. Y listo, se acabó, ya no tienes más dinero. Solo hay que tener en consideración que Sergei Guriev, el economista nacido en Rusia, posiblemente señalado como traidor, fue quien asesoró a Occidente sobre las sanciones que podrían tener un mayor impacto supuestamente en su país. Este personaje admitió a través de su cuenta de X
que había sufrido algunas de las propias medidas que él propuso. 3 de sus propias cuentas bancarias han sido cerradas. Aquel que osó a traicionar a su nación, a decirle a Occidente, mira, sanciona aquí, haz acá, mueve esto, para que puedas acabar con Rusia. Hoy, esa misma persona tiene sus cuentas bloqueadas, cerradas. Guriev fue acusado de provocar fuego amigo a través de las restricciones que, según los críticos, hacen poco para socavar el poder del presidente ruso Vladimir Putin. Le dijeron, ¿sabes qué? Tus sanciones no funcionaron, así que te vamos a perjudicar. Si ya nosotros tenemos problemas, entonces únete al grupo. Guriev es, o casi era, miembro del Grupo de Trabajo Internacional sobre Sanciones Rusas, también conocido como Grupo de Expertos Yermak-Makful. Esto en honor a sus copresidentes. Andrei Yermak dirige la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras que Michael Makful fue un ex embajador de Estados Unidos en Moscú. Supuestamente, al ser ex embajador de Rusia, tendría una mayor, comprensión no solo de la economía, sino de cómo se maneja, Rusia. Él es una destacada figura occidental antirrusa. Por eso se unieron a Guriev para crear una mejor sanción. Sanciones que realmente dañarían la economía de Rusia. Pero ahora lo están acusando por perjudicarlos a ellos mismos, a los países occidentales. Este organismo asesor ha publicado aproximadamente 15 artículos sobre la mejor manera en la que Washington y sus aliados podrían atacar a Rusia, y de hecho han evaluado el impacto de las sanciones, que al día de hoy todos sabemos son un fracaso, al igual que la contraofensiva. El papel de Guriev en este grupo fue destacado desde la semana pasada por algunos activistas antigubernamentales y medios de comunicación rusos. Lo describieron desde Rusia a su colega economista Sergei Alexashenko como el arquitecto de las sanciones. Ninguno de ellos vive en Rusia, pero ahora sabemos, dijo este político Mikhail Svetov, ahora sabemos por qué los liberales se irritan cuando se les pregunta sobre cuentas bancarias bloqueadas y otras sanciones que afectan a la gente corriente y no a Putin. Porque los liberales no solo inventan esas sanciones, sino que también exigen aumentarlas cuando no están funcionando. Esta indignación pública fue dirigida a todos estos expertos y fue descrita por el medio de comunicación de oposición Medusa, que se basa en parte en el argumento de las medidas occidentales como las prohibiciones de viaje, la negación de servicios bancarios que afectan principalmente a los ciudadanos rusos, no a aquellos que se encuentran en Rusia, sino a aquellos que se oponen al gobierno y que están en el extranjero, en particular a quienes huyeron también de su patria en medio de esta crisis de Ucrania. Y son ellos quienes están, pagando los platos rotos de todas estas sanciones. No sirven, no han funcionado nunca, y aún así viene Israel y dice, vamos a sancionar a Moscú para que aprenda Vladimir Putin a no manifestarse contra nosotros. Debería de estar manifestándose contra Palestina, pero afortunadamente dentro de muy poco tiempo, cuando tenga precisamente el primer ministro Benjamín Netanyahu tenga que rendir cuentas y no aparezcan los números correctamente, entonces allí se dará cuenta que cometió un terrible error. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde.